Bienvenidos a Aprendo en Casa, soy el profesor Aldo Ramírez y esta es la clase número 9. Recordemos la clase anterior. Vimos que cuando se une el espermatozoide al óvulo, forman el huevo cigoto. Este es el estadio de una célula. Esta célula se divide en dos células. Luego, cada una de estas dos células se dividirá en 4 células. De ahí en 8, de ahí 16. Y cuando se forma de 16 a 32 células, se la conoce como mórula. Luego, estas se seguirán dividiendo hasta que forman 128 células. A este estadio se le conoce como blástula. Cada una de estas células de la blástula se seguirá dividiendo hasta formar miles de células. Ahora, cuando forman miles de células, se van a notar 3 capas básicas, 3 capas de células. A estas 3 capas de células se las conoce como las 3 capas embrionarias, que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Los 4 tejidos embrionarios que habíamos estudiado se formarán a partir de estas 3 capas embrionarias que se forman en la gástrula. Por ejemplo, del ectodermo se formará el tejido epitelial y el tejido nervioso. Del mesodermo se formará el tejido epitelial, el tejido conectivo y el tejido muscular. Y del endodermo se formará el tejido epitelial. Bien, eso fue en la clase anterior. La clase de ahora se titula el tejido epitelial. Veamos primero al tejido epitelial. El tejido epitelial es un tejido muy simple y de origen múltiple. Como ya hemos visto, el tejido epitelial se forma tanto del ectodermo como del mesodermo y del endodermo. Es decir, el tejido epitelial procede de las 3 capas embrionarias. Eso jamás se olviden, por favor. Ahora veamos algunas características del tejido epitelial. Por ejemplo, que tiene escasa sustancia intercelular. Aquí en esta fotografía podemos ver que las células del tejido epitelial están muy unidas entre sí. Acá hay una célula seguida de otra. Ahora, el poco espacio que queda entre una célula y otra célula, a eso se le denomina espacio intercelular. Como aquí casi no hay espacio, están muy juntas las células, entonces decimos que tiene escasa sustancia intercelular. Otra característica es que posee fuerte adhesividad intercelular. ¿Por qué? Por las uniones celulares que posee. Y posee 3 tipos de uniones celulares: las uniones ocluyentes, las uniones adherentes y las uniones comunicantes. Veamos a cada una de ellas. Las uniones ocluyentes, llamadas también uniones estrechas o apretadas, y su función es la de formar una barrera impenetrable que impida que el líquido intracelular escape hacia el exterior y que las sustancias que están en el exterior entren al líquido intracelular. Veamos ahora a las uniones adherentes o también llamadas uniones de anclaje. Y estas uniones adherentes o uniones de anclaje, como su mismo nombre lo indican, van a unir célula con célula y también a la célula a su membrana basal. Cuando unen célula con célula, a eso se denomina desmosomas. Y cuando unen célula a la membrana basal, como aquí pueden ver en esta foto pequeñita, uniendo la célula a la membrana basal, que está de amarillo, se le llama hemidesmosoma. Las uniones comunicantes, como su mismo nombre lo indica, van a servir de comunicación, van a servir de transporte de ciertas sustancias o iones entre una célula y otra célula. También van a servir para enviar señales eléctricas entre una célula y otra célula, como por ejemplo en el sistema nervioso central. Y también van a servir para enviar ciertas sustancias metabólicas, como por ejemplo hormonas, entre una célula y otra célula. ¿Para qué? Para regular el crecimiento, por ejemplo, o para regular la función de un órgano. Sigamos con las características del tejido epitelial.
Otra característica es que es avascular. ¿Qué significa avascular? Es que carece de vasos sanguíneos y linfáticos. Esa es la razón por la que a veces cuando estamos jugando y caemos, se nos levanta un poco la piel, pero no sangra. Entonces algunos me dirán, profesor, si no tiene vasos sanguíneos, entonces ¿cómo estas células se van a nutrir? ¿Cómo se nutren? ¿Cómo se alimentan? La respuesta es que se alimentan a través del tejido conectivo que está justo debajo de ellas, por difusión. Ahora, otra característica del tejido epitelial es que posee un borde externo que da hacia el exterior, valga la redundancia, y que se llama glucocálix, que es una pequeña capa de proteínas y carbohidratos que están en la parte exterior de las células. Y ahora, el borde interno de estas células descansa sobre una membrana basal, y esta membrana basal también está formada por glucoproteínas y fibras reticulares. Otra característica es que el tejido epitelial posee células en constante reproducción, están constantemente dividiéndose. Es por eso que nosotros sanamos rápidamente de una laceración, de una herida en nuestra piel al cabo de unos pocos días. Otra característica, y que ya lo había mencionado, es que se nutre por difusión. El tejido epitelial se nutre por difusión a partir del tejido conectivo que está debajo de ella. Otra característica es que posee abundantes terminaciones nerviosas. Es por eso que el primer órgano sensitivo de nuestro cuerpo es la piel. Las células del tejido epitelial adoptan diferentes formas geométricas. Por ejemplo, algunas son planas, mientras que otras serán cúbicas, otras serán cilíndricas, y así diferentes formas. El origen del tejido epitelial. Ya hemos visto que de la gástrula proceden las tres capas embrionarias, como son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En resumen, podemos decir que del ectodermo proviene el sistema nervioso y la piel. Del mesodermo provienen los músculos, se forman los músculos, se forma el esqueleto, se forman los riñones, se forma el aparato reproductor. Y en resumen, del endodermo se forman las glándulas endocrinas, los pulmones y el sistema digestivo, incluido también el hígado. Ahora veamos las funciones del tejido epitelial, es decir, para qué sirve el tejido epitelial. Y su primera función es la función protectora, es decir, va a revestir y a cubrir las superficies externas e internas de nuestro organismo, previniendo o protegiéndonos contra el frío o el calor, previniendo impactos mecánicos, protegiéndonos contra daños químicos o físicos, previniéndonos contra la penetración de microorganismos que quieren hacernos daño, previniéndonos o destruyendo a ciertos microorganismos, reabsorbiendo ciertas sustancias específicas y previniendo la deshidratación excesiva, así como también funcionar como un sistema sensitivo, un sistema de alerta contra la presión, contra la vibración, contra las sensaciones externas. La función germinativa es otra función del tejido epitelial. En la corteza del ovario y en los túbulos seminíferos de los testículos maduran las células sexuales. Otra función es la función sensorial, como por ejemplo en los ojos tenemos ciertas células que nos van a ayudar a ver. En la nariz vamos a tener tejido epitelial que nos va a permitir oler. En la boca vamos a tener tejido epitelial que nos va a ayudar a gustar o a saborear la comida. Y en los oídos vamos a tener tejido epitelial que nos van a ayudar a oír. Otra función es la función de absorción. En el tubo digestivo, ya hemos visto en el tubo digestivo, vamos a tener ciertas células que nos van a ayudar a absorber sustancias nutritivas, y en los riñones vamos a tener tejido epitelial que nos va a permitir reabsorber el agua, previniendo que nos deshidratemos. En todas las glándulas endocrinas o exocrinas que producen ciertas sustancias como por ejemplo moco, hormonas o enzimas, cumplen una función de secreción. Esta es la función de secreción del tejido epitelial. La función lubricante del tejido epitelial.
para evitar que el roce entre ciertos órganos o tejidos los dañe o lacere, entonces va a haber cierto tejido epitelial que cumple la función de lubricante. La función de difusión, es decir, el pasaje o intercambio de ciertas sustancias o iones, como por ejemplo en el tejido epitelial que está en los alvéolos pulmonares, va a permitir el intercambio gaseoso, es decir, va a permitir que ingrese el oxígeno y que salga el dióxido de carbono. Otra función es la función contráctil. Por ejemplo, cuando en las glándulas mamarias ya están llenas de leche, estas se van a contraer y permitir la expulsión de la leche hacia el exterior. En las glándulas sudorípadas, cuando aumenta el calor corporal, la temperatura corporal, las glándulas sudorípadas se van a contraer, permitiendo la expulsión del sudor. O las glándulas salivales, como por ejemplo cuando vemos alguna cosa deliciosa, las glándulas salivales se van a contraer permitiendo la salida de la saliva. Muy bien, jóvenes, hasta aquí la clase del día de hoy.